Bueno, entonces en esta clase vamos a empezar a trabajar con datos. Lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a ver los objetos de clase DataFrame, ¿sí? Que son los objetos, como dijimos, donde vamos a guardar las bases de datos, ¿sí? O marcos de datos. En particular, lo primero que vamos a hacer va a ser ver cómo importar datos de un archivo CSV que esté en nuestra computadora a un data frame que esté en R, ¿sí? Para poder procesar esos datos con R. Luego vamos a ver cómo inspeccionar las características básicas de un data frame y cómo extraer subconjuntos que tengan ciertas filas o ciertas columnas de un data frame. Y luego vamos a ver los objetos de clase factor, que como dijimos son objetos muy parecidos a los vectores, pero que tienen ciertas particularidades que hace que necesitemos dedicarle un tiempo a ver cómo trabajar con estos objetos. Em, Básicamente son los objetos donde vamos a guardar las variables categóricas, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo convertir un factor en un vector carácter numérico o viceversa, que es algo que no es trivial y si uno lo hace sin tener ciertos cuidados puede hacer líos importantes. Y vamos a ver cómo reordenar y renombrar los niveles de un factor, que son los distintos valores que puede tomar la variable categórica que está almacenada en ese factor. Bueno, los datos con los que vamos a trabajar son datos de Figshare, que es un repositorio que tiene salidas de distintas investigaciones. Y son datos que corresponden a un estudio sobre la distribución de especies y el peso de distintos animales que fueron capturados en distintas parcelas en cierta área de estudio. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser bajarnos estos datos y guardarlos en nuestra computadora. ¿Dónde los vamos a guardar? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije en la primera clase, creo que fue, que convenía siempre crear una carpeta para cada proyecto que uno tuviera? Y dentro de esa carpeta, varias subcarpetas. Bueno, esa carpeta, en este caso, yo la llamé curso R, ¿sí? La puse acá en el Google Drive y tiene, bueno, estas subcarpetas que yo les había comentado en la primera clase, donde una de ellas es la carpeta o subcarpeta datos crudos, ¿sí? Que ahí vamos a guardar la base de datos original, o sea, esta base de datos que nos vamos a bajar de la web de Figshare. Bueno, nos los vamos a bajar con un comando de R, que ahora les voy a mostrar cuál es. Entonces, bueno, vamos al R. Bien. Y el comando para bajar archivos de la web es download.file. Este comando, esta función, tiene dos argumentos. Una es URL, o sea que tiene la URL donde está el archivo que queremos bajar. Ahora la voy a copiar. Es esta URL. Y el segundo argumento es dest file, o sea, el destino del archivo, que es justamente la carpeta donde vamos a guardar el archivo y el nombre del archivo, ¿sí? En este caso la vamos a guardar en la carpeta que les había mostrado, datos crudos dentro de curso R, y lo vamos a llamar portaldatajoin.csv, ¿sí? Entonces vamos a correr este comando. Nos dice que hay un error porque acá puse un espacio. Está bien, vamos a correrlo de nuevo. Y ahí está bajando. Bueno, vamos a verificar que efectivamente este conjunto se haya guardado donde pedimos. Entonces vamos a ir a la carpeta curso R, adentro de esa carpeta datos crudos, y fíjense que acá está el archivo portal data join, que es un CSV, ¿sí? Está bien, acá dice comma separated values, lo podemos abrir para mirarlo. Bueno, es este archivo. Ahora vamos a ver bien qué son todas estas variables. Bien, entonces vamos a volver al R. Bien.
Y lo segundo que tenemos que hacer, entonces esto que hicimos acá, vamos a comentar, es bajar el archivo. Bajamos el archivo a una carpeta de nuestra PC, nuestra computadora. Y ahora lo que vamos a hacer es importar el archivo. O sea, leerlo o guardarlo en un objeto de R, ¿sí? Para poder trabajar con el archivo en R. A este objeto lo vamos a llamar Surface, ¿sí? Y para leerlo o importarlo tenemos que usar la función read.csv. Y esta función tiene como argumento a la dirección y el nombre del archivo que queremos leer, ¿sí? Ejecutamos y fíjense que en el panel del environment tenemos acá ahora un objeto que se llama surveys que nos dicen que tiene 34.786 observaciones y 13 variables. ¿Cómo hacemos para verlo? Bueno, hasta ahora para ver los objetos de R lo que hacíamos era tipear el nombre del objeto y ejecutar ese comando. Bueno, fíjense qué pasa ahora, tenemos un output muy largo, ¿sí? Y eso es porque este es un data frame que tiene muchos registros, ¿sí? No les dije, este objeto que acabamos de crear, surveys, es un data frame, ¿sí? Esta es la primera vez que vemos un data frame. Es una tabla de datos. Bueno, este objeto tiene muchos registros, entonces no me muestra todos, me muestra los primeros 76 y me dice que está omitiendo todas estas filas. Si queremos ver solo los primeros 6 registros de este conjunto, usamos el comando head surveys, ¿sí? Muestra los primeros 6. Si queremos ver más, por ejemplo 10, podemos usar este mismo comando con el argumento opcional n, ¿sí? La opción n, que es n igual a 10, por ejemplo, y ahí me muestra los primeros 10, ¿sí? Fíjense que entonces esta función head es una función que tiene a n como argumento opcional y el default es 6, ¿sí? Porque acá cuando yo ejecuté survey sin especificarle quién era n, me mostró las 6 primeras observaciones. Bueno, y lo que en realidad resulta más práctico, sobre todo si uno quiere ver toda la tabla, es ir acá al conjunto de datos y hacer doble clic. Y esto me lo abre en esta ventana, ¿sí? Y acá lo vemos tipo Excel, ¿sí? Podemos ir para abajo y ver todo. Fíjense que acá vemos entonces que tenemos un registro por cada animal y las variables son record ID, ¿sí? el ID del registro, month, day y year es el mes, el día y el año en que fue capturado el animal. Después tenemos plot ID, un identificador de la parcela, un identificador de la especie, ¿sí? Con 2 letras, el sexo del animal, que es M o F. Fíjense que tenemos algunos valores faltantes que no están codificados como NA, ¿sí? Están vacíos, eso vamos a ver después qué hacemos con esto. Después está la longitud del retropié, el peso, el género, la especie, el taxón y el tipo de parcela. ¿Sí? Acá se ve que hicieron algún experimento donde algunas parcelas eran de tipo control. Bueno, y por último, otra forma de hacer lo que acabamos de hacer, pero con un comando, es con el comando view. View surface hace exactamente lo mismo, me abre el data frame de la misma manera. Fíjense que el view va con mayúsculas, ¿sí? La inicial va con mayúscula y si la escribimos sin mayúscula, ¿qué pasa? No, ese lío acá. Lo escribí con mayúscula. Digo, si lo escribimos sin mayúscula, me tira error. No puedo encontrar esta función. ¿Por qué? Porque el R es sensible a mayúsculas. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a poner acá, miramos los datos. Bueno, fíjense que tanto para bajar el archivo como para importarlo, tuvimos que escribir toda la dirección de la carpeta donde estaba este archivo, ¿sí? Si uno, es muy usual que en un script uno quiera importar varios conjuntos de datos y que esto lo quiera hacer de la misma carpeta siempre. Entonces, podemos hacer algo para ahorrarnos el tener que escribir cada vez esa carpeta, ¿sí? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es decirle al R
que siempre vamos a querer leer y guardar archivos de la misma carpeta y le tenemos que decir cuál es esa carpeta. Esa carpeta se llama Working Directory, ¿sí? Directorio de trabajo. Y para decirle cuál es esa carpeta tenemos que usar un comando que se llama setwd. Entonces, al principio del script vamos a escribir setwd y la dirección de la carpeta que queremos que sea nuestro directorio de trabajo. Ahora, antes de correr este comando y después volver a bajar e importar el archivo, lo que voy a hacer es borrar todos los archivos que creamos, todos los objetos que creamos, que en este caso es solamente Surveys, ¿sí? Para poder volver a crearlo. Esto en realidad es algo que conviene hacer siempre que uno empieza a escribir un script, ¿sí? Para borrar objetos que pueden haber quedado de un proyecto anterior. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos o ir a la escobita acá, ¿sí? Manualmente escobita, o vamos a leerlo de nuevo para volver a tener algo. Si lo queremos hacer con un comando, que esto se los recomiendo para que les quede registrado todo lo que hicieron, este es el comando para borrar. Con esto borramos todo el espacio de trabajo. Borramos todos los objetos que estén en la memoria. ¿Está bien? Y esto conviene hacerlo siempre al principio de cada script. Entonces borramos. Y ahora sí, lo que conviene hacer, en vez de lo que hicimos recién, es crear el directorio de trabajo de esta manera, ¿sí? Y ahora vamos a bajarnos este archivo, pero sin necesidad de tener que especificarle todo el destino, ¿sí? Toda la dirección de la carpeta. Simplemente ponemos el nombre del archivo. Fíjense, para que vean que esto funciona, voy a borrar este archivo para volver a importarlo, ¿sí? Volvemos a R. Entonces lo volvemos a importar, no, perdón, a descargar. Lo descargamos. Bien, ahora veamos que efectivamente se guardó en la carpeta que le pedimos. Bien, está ahí, ¿sí? Bueno, volvemos a R. Y ahora vamos a importar el archivo. Y entonces, para eso ya no es necesario escribir toda la dirección de la carpeta donde está el archivo. Simplemente escribimos el nombre del archivo y ahí se cargó en la memoria de la Surveys. Fíjense, una cosa que no les aclaré es que cada vez que uno escribe, por ejemplo acá, la dirección de una carpeta, fíjense que la barra que hay que poner es la barra, la común, no la invertida, ¿sí? Si uno quiere poner la invertida, la tiene que poner 2 veces, ¿sí? Si no, R no lo va a reconocer. Bueno, y acá podemos entonces trabajar con nuestro conjunto de datos. Y bueno, si uno por alguna de esas casualidades se olvidó de cuál era el Working Directory y no lo tiene en el script, porque por ejemplo este comando uno lo puede haber ejecutado en la consola directamente y no quedó en el script, podemos averiguar cuál es el directorio de trabajo, el Working Directory. Working Directory. Con el siguiente comando getwd, ¿sí? Sin ningún argumento, y ahí nos dice en la consola cuál es la carpeta donde está nuestro Working Directory. Voy a escribir acá, voy a comentar que esto es para fijar o setear el directorio, el Working Directory. ¿Está bien? Bueno, y con esto terminamos esta primera parte de la clase.